Hola, hola, bienvenidos a Acá. Estamos acá con el señor Fernando Snake. Hoy vamos a hablar de la vida y obra del señor Alan Moore. ¿Qué tal, Mike? Así Todo, mismo, todo bien. vamos a hablar un poco de uno de los mayores nombres del mundo del cómic. Para mí es el nombre más... Yo creo que sí, es uno de los más relevantes, por lo menos occidentales, ¿no? Sí, claro, claro. Capaz que algunos de los japoneses, pero creo que pocos dejaron tan fuerte su huella en cada libro que escribieron. Para mí leer cualquier cosa que escribió Alan Moore es una experiencia, o sea, porque es tan diferente de todo lo que hay. Capaz que Sí, allá en Tailandia, por ahí, no me acuerdo. Pero por ahora todo lo que yo leí es el mejor. para mí es uno de los mejores, no sé si es el mejor, tipo, es uno de los que más me gustan, tipo, es uno de los pocos autores que no hay, como bien dijiste, nada Mm. es desperdicio con él. Hasta su historia más cortita es una experiencia increíble. Entonces, para mí es alguien que, por más que pase el tiempo, es más, creo que es el autor de cómics más adaptado al cine, a su disgusto, Sí, pero... sí. Y justamente él no quiere, él es anti-industria, inclusive ya no quiere más estar en la industria de los cómics, él hace más aparte, y también odia que se adapten sus obras, y por Y, eso, y eso también le hizo bien, porque él al odiar las adaptaciones cinematográficas hace de una forma que es casi imposible adaptar sus nuevas obras. es muy complicado porque él abusa y rehúsa los recursos que tiene el cómic. Sí, Watchmen, por más que Watchmen la adaptación fue muy buena, fue mucho sí, mejor de lo que yo esperaba, porque el director tuvo la sabiduría de usar los recursos del cine para compensar los recursos del cómic. No sí. intentó adaptarlos, se utilizó de sus mañas. Cambió muy poco la historia. Cambió muy poco la historia y utilizó otros recursos. El cómic tenía una dinámica increíble que solamente el cómic te puede dar. Porque en un mismo cuadrito vos tenías tres historias pasando al mismo Así tiempo mismo. dependiendo del diálogo que vos leyeses. Hasta ahora. Entonces es algo que solamente el cómic te puede dar. No te lo puede dar un libro, no te lo puede dar la radio, no te lo puede dar la televisión, el cine, nada. Esa dinámica es exclusiva del cómic. Y él, junto con el dibujante, eh, vamos a ver, Claro. Dave Gibbons, que están peleados, pero bueno. Y que está llevando todo el dinero Sí, de los royalties de de los Watchmen. royalties, es Dave Gibbons. Eh, lo supieron a manejar muy bien. Y más, en la continuación que lanzó DC hace ahora de Eh, Doomsday Clock, emulan la forma de contar la historia y también se nota cómo se puede hacer. O sea, él sí. puso eso que muy pocos cómics han utilizado, no voy a decir que nunca se usó porque no los leí todos, pero es una herramienta muy poco usada que le daba un aire único, le sigue dando un aire único. Sí, sí. Es totalmente una experiencia de los cómics. Justo el primer cómic que yo leí de él fue Watchmen, ¿verdad? Ya era joven todavía. Y fue algo muy, muy... O sea, ya había leído cómics un poco más densos. Pero fue lo más fuera de la caja que yo leí. Y después leí From Hell, ¿verdad? Que es... Yo Ron Hell todavía no leí, quiero leer todavía. que sí, ese es excepcional porque ya te dice quién es su versión de Jack el Destripador. Y en el primer capítulo ya te dice quién Ujú. es, y lo que hacen es muestra todo cómo era la época, cómo se manejaba, y va criticando, va tirando teorías de conspiración y... Él se mandó una frase muy buena sobre las teorías de conspiración cuando en una entrevista que le hicieron, es que él no cree en las teorías de conspiración. Que las teorías de conspiración son una necesidad desesperada de los que creen en ellas para creer que hay un orden en todo lo que sucede, pero que en realidad nadie está en el timón del barco. Sí, sí. O sea, que estamos todos por nuestra propia cuenta, no hay una conspiración que maneje los hilos secretamente. Esa es su visión, que la comparto bastante. Yo también, por eso en sus historias, si vos te fijas, casi no hay el supervillano Uh -huh. atrás de todo. En todas sus adaptaciones sí hay, pero generalmente no lo hay, a no ser en Watchmen, ¿verdad? Donde En más o menos... Watchmen y en la Liga de Caballeros Extraordinarios. pero hay más que consecuencias de otras cosas. Sí. Es muy... bueno, y ahora vive aislado. Sí, él en el 2014 tuvo un gran problema con que lo comenzaron a atacar de racista y machista, y entonces se abrió y él no hacía más declaraciones públicas desde el 2014, y desde el 2018 se abrió de la industria del cómic, porque dice que él ya no tiene más nada que aportar, que si se sigue exigiendo más allá de lo que él puede dar, la calidad de las historias se va a ver comprometida.
entonces él ya no trabaja más también, ya está con 67 años porque nació el 18 de noviembre del 53, de 1953. Sí, ya está. Ya tiene edad como para jubilarse y vivir de los royalties que le queden, no de las películas. Sí, pero los royalties de la película creo que Él no sé, renunció. creo que la adaptación de la Liga de los Caballeros Extraordinarios es ok, ya agarrar el dinero, pero va a ser una mierda, fue una mierda para mí. Y después creo que ya empezó a rechazar todo. De todas las demás por lo menos rechazó. Él no las dona para el sindicato de dibujantes o historietistas, Sí, o que se la queden los artistas que trabajaron con él. así mismo. Además encima porque él tuvo muy mala experiencia con las grandes editoriales, ¿no? Él comenzó trabajando en Marvel UK, trabajó muy poco ahí, se fue para Estados Unidos, trabajó un buen tiempo con DC, pero con Watchmen fue que todo se fue al carajo. Sí, El Watchmen iba a ser una adaptación de los héroes de la Charleston Comic que DC había comprado, pero hizo una versión muy diferente y le dijeron, bueno, vos haces tu historia, nosotros vamos a usar los personajes en otra cosa. Y el acuerdo original era que si DC no usaba los personajes en un año, él se quedaba con los derechos de los personajes. Y DC le hizo una trampa. Reeditó Watchmen antes de un año y con eso consideró que se estaban utilizando los personajes y entonces se quedaron con los derechos. Y ahí fue la ruptura. Y ahí fue la ruptura donde él se fue. Ahí, mucho tiempo después, fue a trabajar en Wildstorm, donde, por ejemplo, salió Wildcats, escribió Wildcats y otras cosas. Pero Wildstorm fue comprada por DC. Hasta ahí fue todo bien. Le perseguían, ¿no? Pero, ¿qué pasó? En un tomo no de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, él cita a Marvel y le censuran ese tomo por miedos a juicios. Ahí entonces él se abrió y nunca más quiso saber de DC. Y siempre trabajó en editoriales independientes. El último tomo de la Liga de Caballeros Extraordinarios salió por una editorial independiente. Muy buenas historias From Hell, como dijiste. Después tiene La Broma Asesina, que esa fue la primera que yo leí de Alan Moore, por lo menos a conciencia de que era de él, fue la primera. Tom Strong por American Best Comics, una saga de superhéroes muy, muy buena. Prometea, también bastante interesante. Después, la que hizo con su novia, Lost Girls, que es una versión erótica con las protagonistas de Peter Pan, El Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas, cuando ya son adultas y narran sus experiencias pornográficas en un libro, donde él sacó un manifiesto en defensa de la pornografía muy bueno que vale la pena leer. Didáctico. Así que bueno, donde él hace una defensa de lo que es la pornografía, no la pornografía industrial que nosotros conocemos de Hollywood con las películas y todo lo demás. Esa él la reprocha en ese mismo manifiesto, pero en la libertad de expresión y de vivir la sexualidad de cada uno y poder tener fantasías, la defiende diciendo que las sociedades más liberales nos dieron las matemáticas, las ciencias y las artes, y las más conservadoras nos dieron la Inquisición y los nazis. Sí mismo. Yo recuerdo cuando leí de Something la primera vez, o sea, era normalmente hasta que llega la parte de sexo en el, y lo más raro y erótico, no se ve muy raro, porque todo era en círculo, porque él era una planta y el amor se veía era una mujer normal. Sí, la de cabello blanco, ¿no? Sí, sí. Yo leí una historia... Es muy, muy raro. Muy sí, denso. Me acuerdo que era muy raro, yo no entendía nada porque era muy criatura en la época. Leí la continuación, que va a ser publicada dentro de poco, republicada con certeza, donde la llevan a juicio a ella por tener relaciones sexuales con Something. Y es muy densa la historia porque te plantea un montón de cosas de la sociedad en general, ¿no? No, es muy, muy diferente, pero no por ser diferente, no sea, es muy coherente. O sea, sí. Vos lees, mi favorito es V de Vendetta, ¿verdad? Y es muy bueno estar en la adaptación, pero siempre el cómic es más profundo. Como él habla de la anarquía, habla de la dictadura, habla de la opresión del sistema encima y su final es un encierre perfecto donde él dice, bueno, ok, yo soy el que hice la revolución, pero yo no voy a vivir la libertad porque yo no nací para esto. Yo solamente nací para la revolución. Y son temas muy todo encierra perfectamente. En todas sus historias. Watchmen, lo mismo.
From Hell yo no la leí, pero las historias de Something, por más que eran historias cortas, cada una te planteaba algo, te dejaba algo pensando y cerraba perfectamente. La Liga de Caballeros Extraordinarios, la primera Sí. saga, es Hasta ahora, buenísima. Es una relectura de los clásicos que la película no le hace ningún honor. Porque cuando le bueno, pusieron al americano. Watchmen y V de Vendetta son adaptaciones y quedaron bien y son en cierta forma fieles al original. Sí, Pero la por Liga idea. no tiene nada que ver. Sí. Fue una aventura tipo Indiana Jones. Sí, exactamente. No tenía nada que ver con lo que son los cómics. Exactamente. No, con tanto que había para hacer. Mm. Ahora se viene una serie de la Liga Extraordinaria. Dijeron que iban a hacer una especie de continuación reboot, que probablemente sea una miniserie o una cosa así. Oh, bueno. No, yo le apoyo. Sé que él no quiere que se le toque sus obras, que no salga como salió esta última serie de Watchmen. La verdad que la mayoría él las hace como obras completas, como muchos de los cómics de autor que él tanto defiende, ¿no? Ahí entramos en otro tema. Yo no soy tan defensor de que solamente deba existir el cómic de autor, tanto que él trabajó personajes que otros crearon, hicieron muy buenas historias, entonces todo el mundo podría tener el mismo derecho que él, ¿no? O sea, depende de cómo sean creados, en qué circunstancia, va. Pero él defiende el cómic de autor y tiene toda la razón en los argumentos que da, de que Watchmen es una historia que comienza y termina, no necesita una continuación ni una precuela. Él es contra las sagas. Y él es contra el abuso de los personajes solamente por el hecho de que son vendibles. No. A mí me gusta ser vendible. Yo crecí. Muchas de las mejores historias de Batman o de Superman o de los X-Men se dieron porque existía el concepto de un personaje no de autor. Pero también el personaje de autor permite mantener una coherencia, esa que destacábamos en sus obras, que no de repente no tenés en otros cómics, porque vos tenés la visión de fulano contra de mengano y con años, décadas de diferencia. Son pros y contras, ¿no? Claro. Pero él defiende el cómic de autor y tiene todo el derecho de hacerlo, y me parecen bien planteados sus argumentos, ¿no? Para mí también, ¿verdad? El otro también no. O sea, lo que hacen es reiniciar todo, ¿verdad? Pero nos dan varias visiones del mismo personaje, varios momentos de ello. A mí también me gusta tener. A mí también, por ejemplo, Doomsday Clock, que es una continuación de Watchmen, mezclándolo con el universo DC, hacen un homenaje al trabajo de Alan Moore. De repente no a la persona, pero la forma en que lo plantean y cómo no tiene la calidad de Watchmen. Obviamente Watchmen tenía un análisis político y social que intentaron repetir en la serie de televisión y le sale bien hasta cierto punto y después se va para cualquier lado. Pero acá tenía una reflexión. Él hace una crítica de cómo podría ser un ataque terrorista en Estados Unidos que uniese al pueblo en contra de un enemigo común, que es algo que nosotros vimos... A los dos países, a las dos potencias mundiales. Sí, a los de derecha y los de izquierda para un enemigo común. Pero pasó en el 2011. El atentado a las Torres Gemelas unió a todo al 2001. Sí. 2001, ¿cierto? Sí, estamos vivos. Unió todo el pueblo americano y después de un ataque terrorista los unió contra un enemigo común, que es más o menos lo que plantea en Watchmen. Sí. O sea, él tiene una visión sociopolítica de la sociedad, un análisis muy bien puesto y que sabe expresar muy bien en sus cómics. De repente no todo lo que él plantea es lo que él piensa. Roger es una antítesis de lo que él cree, pero fue un personaje sumamente profundo y bien desarrollado bajo unos valores políticos y sociales que podría tener un superhéroe. No, el final perdón el spoiler, ¿no? Pero al final es el legado de Roger, que es su diario, es algo que va a destruir toda la utopía que más o menos se llegó con el supuesto villano que era Ozymandias, ¿verdad? Porque él llegó a un punto en que consiguió la unión de los pueblos, todo, ¿verdad? Fueron muertos, pero él consiguió eso, y ese diario te da a entender en el final que va a destruir eso. Sí, ya puede pasar, queda todo abierto, ¿no? Sí, puede pasar, tanto que en la serie tomaron como que de entrada nadie lo descubrió. Sí. Entonces puede pasar, dependiendo si alguien escribiese una segunda historia, si pasaría o no. Pero la idea es esa, que te quede esa pregunta. ¿Va a pasar? ¿El diario va a ser suficiente? Si se descubre, ¿qué es lo que va a pasar con la sociedad? Todo eso te lo deja pensando, pero es la idea del cómic. Exactamente.
Bueno, creo que hablamos muchísimo, mira, cualquiera de las obras acá para mí es excepcional. Sí, él es uno de los autores que cualquier fan de cómics tiene que leer, aunque sea una vez, solamente para conocerlo. Sí, Después pueden no gustarle su forma de escribir, pueden no gustarle las historias, inclusive están los detractores de él está peleado con varios miembros de la industria por sus opiniones, por su forma de trabajar, o sea, no es unanimidad, pero su talento nadie se lo puede quitar. para mí también sigo diciendo, el cómic es lo más extraordinario, único que realmente sí que te vas a poner a leer, es fabuloso, ¿verdad? Yo recomiendo muchísimo, acá le damos un apoyo al amigo amante de las lagartijas. Y bueno, con esto, ¿vos querés hacer No, creo que no hay... de tu canal? Si quieren seguirme, yo estoy en Snake Fair. Vamos a poner el link en las descripciones. Hago un canal de videojuegos, Magic the Gathering. A veces también hablo un poco de cómics y series. Es un poco del mundo friki. Y subo videos casi todas las semanas. Así que los espero por allá. Bueno, yo tengo una página en Facebook, Niñocast también se llama. Vayan y descubran, no va a haber nada erótico de plantas ahí. Pueden ir, así que hasta la próxima.